Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un médico que ha trabajado en los Andes, la costa del Pacífico y la Amazonía ecuatoriana, y que dice saber más por viejo que por diablo. Hoy analizaremos cómo llegamos a tener un gobierno en el que la mentira en sí, la mentira misma, se convirtió en poder, se convirtió en gobierno, algo que no podría ser aceptado de otra forma. ¿Cómo llegamos a tener un gobierno en el que la mentira se convirtió en poder? Y lo hacemos esto porque la BBC versión inglesa nos revela en las noticias que en los primeros 15 días de la pandemia, en el mes de marzo, en Ecuador murieron más de 6.700 personas. Pero desde marzo hasta la primera y prácticamente mediados de la segunda semana, los 10 primeros días del mes de abril, la cifra suba más de 14.300 personas. Es inaudito. Solo en la ciudad de Guayaquil. Y nos hacían creer que no, que hemos visto solamente 300, 400, no tenemos así. La Universidad de Johns Hopkins sigue diciendo, no, solo son 400, porque eso es lo que reporta el gobierno. Pero sin embargo, la BBC, por versiones de los propios funcionarios del gobierno encargados de resolver el problema de los cadáveres que andan en las calles, en las casas, se les ha encomendado esa misión y han dicho a la BBC que ellos tienen que noticia o información confiable de que los muertos suman más de 14.000. Es una locura. ¿Cómo fue posible que los médicos no se enteraran y no denunciaran eso? ¿Cómo fue posible que la prensa no denunciara que había una mortandad de esa magnitud en Guayaquil? ¿Cómo fue posible que las autoridades de Guayaquil no reaccionaran al ver que su pueblo se desintegraba, se moría? Que la pestilencia les tocaba la puerta, que se moría la misma gente de la Alcurnia de Guayaquil. ¿Cómo fue posible? Para entender esto, ¿cómo llegamos a convertir a la mentira en gobierno? Tenemos que entender de dónde y cómo aprendimos a ser mentirosos y a vivir y a tolerar la mentira. Algo que, por ejemplo, en Estados Unidos no es tolerada y es una lucha constante. Los diarios de Estados Unidos, del Washington Post, del New York Times, toda la prensa lo que busca esencialmente es la verdad. Buscan desenmascarar a presidentes, recordemos Richard Nixon, buscan desenmascarar otros errores. Por ejemplo, se le está desenmascarando los errores del retraso a Donald Trump en actuar en esta pandemia. La lucha porque la información, porque la verdad sea lo que prima, comienza en los juicios. Se enseña a la gente a decir la verdad, pero hay un jurado que es cualquier persona de la calle que al final le da la sentencia y lo que se busca simplemente es una cosa en los juicios que vemos en las películas o las investigaciones que hace la policía en las series de televisión. Siempre lo único que se busca es la verdad. Acá, en el Ecuador, se hizo culto a la mentira. Pero ¿cómo empezamos esta cultura del culto a la mentira? Que no es un problema solo de Ecuador, es un problema de América Latina. Cuando nosotros fuimos conquistados por los incas, la cultura indígena tenía 3 valores fundamentales: no mentir, no robar y no ser ocioso. Esos 3 principios fundamentales de los incas fueron prácticamente abolidos cuando llegan los españoles. Los españoles son aventureros que viven un sueño, un viaje fuera de su continente, donde descubren miles de cosas que no saben qué son, donde se apropian de la riqueza, donde llevan plantas y alimentos a Europa, llevan oro, y nos traen una religión,
Pero ¿qué era la particularidad de esa religión en el momento en que nos trae? Nos trae la religión católica. La religión católica tenía un problema con otra religión, la religión anglicana y la religión evangélica. Con la religión anglicana tenían el problema de que Enrique VIII se proclamó papa. Y era rey, y tuvo 8 mujeres, y tuvo hijos, y fue un borracho, un pervertido, murió con sífilis, y era el papa de esa religión. Por el otro lado teníamos los protestantes con Calvino, con Lutero en Alemania, que son los primeros que publican una Biblia en alemán y que utilizan la imprenta y realizan a través de la imprenta y de la Biblia en la lengua nativa de Alemania y después en lenguas nativas de cada país, una revolución que parte de una nueva versión de la Biblia. Esta nueva versión era una versión no en latín, era una versión en alemán y que todo el mundo comenzaba a entender, porque antes la Biblia no la entendía nadie, solo los curas. Recordemos que el latín es una lengua muerta. Así pues, a nosotros nos llegan los católicos, allá les llegan los evangélicos, pero los católicos tenían la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición castigaba a todos los que consideraba idólatras, como Lenin Moreno persigue a todos los que considera él corruptos. Y entonces la Santa Inquisición perseguía a todos los idólatras. Idólatras eran los que simplemente adoraban al sol, la luna, las montañas, o creían en esas cosas, en los ríos, y eso eran las culturas indígenas de América. Entonces se perseguía a los chamanes, brujos, jefes y cualquier persona que sea eso. Pero al mismo tiempo desarrolla un culto idólatra, porque los indígenas hacen lo que se llama el sincretismo religioso. Convierten a Cristo en el sol y a la Virgen María en la tierra. Y cuando oran a Cristo, pero al mismo tiempo oran al sol. Y cuando piden a la Virgen, que es el símbolo de la fertilidad, y aparece con un niño, no está solita, pues están rezándole a su madre tierra, los dos dioses más importantes de las culturas indígenas de América. Así pues, una vez que se encuentran estas dos culturas, aparecen dos ídolos. Un ídolo es Cristo y el otro ídolo es la Virgen María. Pero además aparecen un montón de ídolos más. San Pedro, San Pablo, se hace la fiesta de San Pedro y San Pablo. Que San Antonio, se hace la fiesta de San Antonio. Se hace la fiesta de San Benito, San Salvador, tal, todo. Cada santo tiene una fiesta. Y además aparecen 11.000 vírgenes. Por último, aceptan que la Virgen sea morena, de piel negra, mestiza, de piel indígena. Lo que no aceptan es que Cristo tenga la piel negra o mestiza. Aceptan que la Virgen tenga la piel mestiza y se llama la Virgen Morena de Guadalupe, que es la Virgen más famosa de América Latina. Entonces comenzamos a vivir una mentira, y esta mentira se comienza a convertir en sermón del cura. Pero luego se comienza a convertir en decisiones del terrateniente. Recordemos que cada terrateniente era dueño de un pequeño país llamado Hacienda. Y en ese pequeño país, que era su reino, era su cielo, él podía hacer lo que le da la gana. Él tenía el derecho a hacer lo que le daba la gana en la tierra. Y antes de irse al cielo, tenía que comprar un lugar en el cielo, porque recuerden que la Basílica de San Pedro fue hecha comprando un lugar en el cielo. Los ricos compraban un lugar en el cielo para irse a morir, y con esa plata se les perdonaba todos los pecados y podían ir a morir en el cielo al lado lo más cerquita que posible de Dios. Y así se construyó la Basílica de San Pedro. Entonces ellos podían pecar todo lo que quisieran aquí en la tierra, porque al final iban a ser perdonados gracias a una contribución económica que servía para construir la iglesia del pueblo, que servía para mantener al cura, que servía para construir la Basílica de San Pedro. Entre tanto, los indígenas todos eran Cristos. Entonces los romanos estaban representados en el español, que llegaba con espada, que llegaba con el traje como los romanos, y
los indígenas estaban representados por los apóstoles, los cristianos, los pobres, que tenían la desgracia de que tenían que ser crucificados, entregados a los leones como en el Coliseo, igual que los indígenas tenían que ser entregados a las pestes y tenían que ser entregados a la explotación, y finalmente su esperanza estaba en ir a vivir en el cielo, al lado del Señor, de Dios. Así se creó una mentira que se encarnó en nosotros. Y comenzamos a hacer de la mentira todo. La mentira se convirtió en dogma religioso, la mentira se convirtió en dogma político, en dogma cultural, la familia, el papá, la mamá. Comenzamos a vivir una mentira. Y la mentira se convirtió en algo trascendente. No podíamos pensar que a una muchacha se le podía conquistar con algo que no fuera una mentira. Había que decirle poemas, cantarle canciones, decirle piropos que exageraban las verdades. Por ejemplo, nuestro cantante Julio Jaramillo canta una canción que dice que va a morirse por su mujer, Tinta Sangre. Ustedes han oído, ¿no se acuerdan? No, no quiero que me llores cuando me vaya, no quiero ver tu... Bueno, escribiré tu nombre con tinta sangre del corazón. Oye, esto de que el amor es eterno, de que el hombre le ama a una sola mujer, es una gran mentira. Julio Jaramillo tuvo tantas mujeres como pudo. Nadie sabe ni cuántas las tuvo. Y esa es la misma historia de el Fernández de México, que también dice que ama a y después sale cantando que ama a todas las mujeres. Y Julio Iglesias, que canta, que dice que el amor es lo único que existe en el mundo y que solamente hay una mujer. Se vanagloriaba después de que tenía más de 1000 mujeres. Esta es la mentira convertida, encarnada en la personalidad latina. El machismo y la mentira van de la mano. Y así creamos una cultura de la mentira. No pasaba eso en el norte. En el norte no había conquistadores, no habían explotadores que llegaban a explotar a los indios para trabajar. Es más, llegaron y comenzaron a matar a los indios y a quitarles todo. Este fue el mecanismo diferente. Allá llegaron a trabajar, entonces el trabajo era una bendición. Mientras que aquí cantábamos en América Latina, trabaja negro, trabaja y vive de tu sudor, que el pan que te comas luego es... Perdón, a mí me llaman el negro porque el trabajo para mí es un pecado. El trabajo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Acuérdense que Dios, para los católicos latinoamericanos, castigó a Adán y Eva, obligándoles a ellos a trabajar para ganarse el pan nuestro de cada día y a parir con dolor, porque se habían comido la manzana del paraíso. Allá no. Allá dijeron que el trabajo es una bendición. Allá los conquistadores venían y traían sus propias mujeres, sus propios hogares, sus propios tractores, sus propios animales, creaban sus fincas, creaban sus casas, creaban sus pueblos. Y el trabajo era lo más extraordinario, lo más fantástico, lo más apreciado. Pero por supuesto, creían que Dios se manifestaba en el dinero. Entonces, cuando tú tenías una buena cosecha, cuando tú ganabas bastante plata, cuando tú encontrabas oro en una mina, Dios está contigo. Y entonces aprendieron que Dios es el dinero. Mientras que aquí aprendimos que Dios es el sufrimiento, son los hijos, son los animalitos que nacen, son la vida. Allá aprendieron que Dios es el dinero. Pero no tienen ídolos en sus iglesias, tienen solo una cruz, ni siquiera les representan a veces ni a Cristo. No tienen los santos, no tienen las vírgenes, no tienen nada de eso. Cambió y nació así otro concepto del ser humano. Pero de los conquistadores pasamos a la iglesia, que nos enseñó a mentir, y luego a los ricos, que ya vimos que aprendieron a vivir de la mentira, haciéndonos creer que ellos eran los generosos, que ellos eran los individuos que te daban trabajo, que cogían su riqueza, la que habían ganado, y la chorreaban al pueblo.
cuando lo que en realidad pasaba era otra cosa. Se multiplicaban los pobres y vivían de la pobreza, como se ve en Guayaquil, como ya les he dicho. Los ricos inclusive iban a las cárceles a buscar a los presos más salvajes y criminales para formar bandas de choque, fuerzas de choque de sus partidos políticos. Vivían de la pobreza, vivían de la desesperación, como Pablo Escobar buscaba sicarios entre los más pobres de Medellín. Igual hacían los ricos en América Latina. Y así nació el gobierno de la mentira. Llegamos a tener un gobierno de la mentira que es el que vivimos en este momento. Vemos el gobierno de la mentira de Lenín Moreno. Nos ha engañado. Primero nos engañó cuando hizo la campaña electoral. Luego votamos, ganó las elecciones y luego nos desengañó, se pasó al lado contrario. Luego nos engañó en una consulta popular. Dijo que era para una cosa cuando había sido para otra. Luego nos engañó con un Consejo Interino de Participación Ciudadana que se suponía que iba a hacer una limpieza, iba a sacar toda la corrupción del país, y lo que hizo es entregarle todos los poderes a Lenín Moreno y convirtió a la justicia en la cosa más corrupta. Porque ya la justicia de Ecuador tenía la fama de ser la más corrupta del mundo. Pero teníamos la esperanza de que con Rafael Correa, que la cambió, le dio nueva infraestructura, le dio nuevos jueces, le dio computadoras, le dio un nuevo sistema, le dio una velocidad, permitía resolver los problemas, evacuar las causas, le dio juzgados de flagrancia, le dio policía de investigaciones. Se crearon muchas cosas. Pensamos que bueno, ya habíamos salido de esa justicia. Nos devolvieron la justicia corrupta y ahora la justicia solo sirve para una cosa, para perseguir a los enemigos políticos de Lenín Moreno. De eso no sirve para nada más. En estas condiciones llegaron los medios. Los medios comenzaron a apropiarse de todo. Y los medios, mientras que el Washington Post hace investigaciones, busca la verdad, aquí los medios de aquí encubren todo. Tanto han encubierto que hasta ahora le siguen encubriendo al gobierno el número de muertos de Guayaquil. Los medios ecuatorianos ni siquiera se han escandalizado con el número de muertos de Guayaquil. Ha tenido que ser la Internet, ha tenido que ser BBC, ha tenido que ser CNN, ha tenido que ser Deutsche Welle, los que se escandalicen con la cantidad de muertos. No, los medios de aquí no pasa nada. Aquí le cubrimos las espaldas. Es más, el ministro de Obras Públicas es propietario del diario El Expreso. El otro, el que está metido en Yachay, era propietario del diario La Hora. El que está metido por acá, Mantilla, y el Fidelegas, pues, el hijo está metido en la concentración, en la selección de fútbol. Todos de aquí cogemos el bocadito, como la buena mafia. A ver, aquí todos comemos, los que no comen son los que nosotros explotamos. Se creó unos medios de comunicación encubridores, pillos, donde nuestros periodistas son unos simples mercenarios mediáticos. Nada más. Finalmente, después de pasar por de la cultura, ya hemos visto la política, cómo se manejó. Pues en la política es muy fácil, ¿no? Todo empezó con las elecciones. Las elecciones en América Latina y en Ecuador se convirtieron en una oferta de mentirosos, en un mercado de mentirosos. Todo el mundo miente. Primero mienten en la apariencia física, buscan ahí que les saquen guapos, lindos, preciosos, cuando son unos ascos de seres humanos físicamente hablando. Segundo, vienen con unos programas, con unas soluciones. ¡Puchica! Son genios, ellos tienen toda la solución. ¡Uy! Ellos solamente basta que pongan la mano y son como Midas, todo se convierte en oro. Tienen la solución en la punta de la lengua y salen con las soluciones más. Vamos a hacer una nueva ley y los vemos ahora haciendo nuevas leyes en el Parlamento y que son del CREU y que son del país y que con esto se va a resolver, cuando todos sabemos que esas leyes son inaplicables, son una vergüenza, no tienen sentido, no tienen lógica, no tienen. Nadie de esos tipos estudió ciencias sociales, nadie de ese tipo sabe dónde está parado, viven viendo con la lupa desde su ángulo de vista, nadie ve por ellos, está perdido, están más perdidos que piojo en peluca en este momento de crisis. Sus soluciones no pasan
que ser lo mismo que digo, piojo en peluca. Así, con esta situación es como hemos creado el país donde la mentira se convirtió en gobierno. Y después de esta charla que les digo cómo podemos resolver esta situación. Muchas gracias.